Súper. Wow. Ya. Súper. Entonces, chiquillos, hola a los virtuales, a los que están aquí y a los de YouTube. Ah, me siento youtuber. Importante esta parte, chiquillas, sáquenle foto, recuérdenlo siempre. Recuerden que nosotros todo lo invertimos en ¿cómo se llama? En ustedes y en poder pagar el Zoom para personas, o sea, para su cantidad de personas, ¿no es cierto? Hemos estado haciendo, por ejemplo, el primer mes pagamos para 1000 personas y en verdad nunca llegamos sobre los 500. Entonces, pero se inscribieron como 1500. Entonces, la verdad es que depende de ustedes qué plan pagamos, pero se paga el Zoom, ya para que no se nos corte, ¿no es cierto? Para que sea una clase más seguida y todo el tema, ¿ya? Así que es súper importante, chiquillos, su aporte. Pueden depositar 100, 200, 300, lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos, ¿cómo se llama? Eh, poder seguir con el Zoom Premium. ¿Ya? Así que foto y listo. ¿Ya? Entonces, sus aportes voluntarios nos ayudan a seguir llegando a muchos más estudiantes. Súper, súper, súper. Tun, tun, tun. Voy a hacerle un poquito menos de zoom para verlo. Perfecto. Ya. Hoy día, chiquillas, vamos a ver funciones. Una parte súper importante de lo que es el álgebra. Las funciones en verdad nos determinan casi todo, ¿ya? Nos podemos encontrar funciones en geometría, o sea, básicamente las funciones nos dan un lugar geométrico, nos dan una gráfica, así que son súper, 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 súper importantes. Y a mí me gustan harto, ¿ya? Chin, chin. Ya. Ya miren, aquí tienen mucha información, ¿no es cierto? Sobre lo que son las funciones. Las funciones básicamente es una relación especial que hay entre dos variables. Una de ellas se denomina variable independiente, que corresponde a normalmente la letra X, el eje de las X, ¿no es cierto? Y tenemos también la variable dependiente que va a depender de nuestra X, ¿no es cierto? Y que se le va a denominar como Y o el eje Y, ¿no es cierto? En un plano cartesiano que todavía no vemos en geometría, porque todavía estamos en álgebra, ¿ya? Es simplemente, son dos planos que se intersectan en 90 grados, ¿ya? Así en mi camarita está, ahí. Eso es lo que es el plano cartesiano, donde vamos a delimitar lo que son las funciones, ¿ya? Ahora, ¿está grabando, creo? Sí, sí, estoy grabando. Ya, súper. Ya. Chiques, ¿cómo yo puedo determinar cuándo es algo una función y cuándo no? Hay dos condiciones súper importantes. La primera es que una X tiene un único valor en Y, ¿ya? La X tiene un único valor en Y y que se tienen que usar todos los valores de las X donde está definida, ¿cómo se llama? Donde está definida la función, ¿ya? Por ejemplo, estoy buscando el lápiz. Nosotros normalmente vemos como diagramas como medios circulares para lo que son las funciones en un principio y después lo vamos a ver gráfico. Ya tenemos como diagramas no me acuerdo cómo se llaman estas cuestiones. Ya tenemos así y una f de x. Ya donde la A es nuestro conjunto de partida y nuestra B es nuestro conjunto de llegada. Y vamos a tener los siguientes numeritos. Chun, 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 chun. Ya. ¿Qué puede pasar acá? Puede pasar que esto sea así y esto sea así. Un ejemplito, ¿ya? Un ejemplito de función. ¿Esto es o no es una función? Díganme ustedes. No. Espérenme que voy a subir el volumen. Ahora sí. Dígamelo de nuevo. No. ¿Sí? Ya. ¿Es o no es? Ya, ahí hay opiniones diferidas. ¿Ah? Es una función. ¿Por qué? Porque yo les dije que un único valor en X, o sea, un valor de X solo puede tomar un valor de Y, pero nunca les dije que dos valores distintos de X podrían tomar el mismo valor en Y. ¿Cómo es eso, Javi? Ya, lo que yo les voy a decir es que desde las X, por ejemplo, desde una misma X, no pueden salir dos flechitas. ¿Ya? Eso, no pueden salir dos flechitas. ¿Ya? Pero sí, dos flechitas diferentes pueden llegar al mismo lugar.
esto yo normalmente lo hago como, por ejemplo, en física, para los que vayan a dar física, que es como donde me manejo un poquito más, nosotros podemos graficar una función con respecto al lanzamiento de una pelotita, ¿ya? Y ustedes, ahí, para mí me encanta este ejemplo, porque es súper interesante. Ya miren, imagínense que ustedes tiran la pelota. ¡Pup! En el segundo 1, ¿ya? Segundo 1. La pelota puede estar a 5 metros del suelo y a 6 metros del suelo al mismo tiempo en un segundo. Por ejemplo, ahora nos ponemos en stop, así como que decimos, ya, stop. No, esto no es biyectividad todavía, ¿ya? Solamente estamos viendo, discúlpenme un momento, denme un segundo. Y ahora sí. Ya, entonces, lo único que estamos viendo ahora es de una función. Y ahí Alonso nos dice que no se puede, ¿no es cierto? Nosotros nos detenemos en un momento, la pelota se queda en pausa y la pelota no puede estar en 6 metros y 5 metros al mismo tiempo, ¿no es cierto? Solo tiene una altura. Pero, por ejemplo, imagínense que tiramos la pelota, ¿cachai? Y llegó al suelo, por ejemplo, llegó al suelo. Y pasan los segundos 1, 2, 3, 4, y la pelota no se mueve del suelo. ¿Eso puede pasar? Sí, ¿no es cierto? O sea, cae en el suelo y ya su altura va a ser 0 en diferentes segundos, ¿no es cierto? Entonces, esas son las preguntas importantes. ¿Por qué? Gráficamente, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen esto, ¿ya? Tienen esa función. Y lo que ustedes van a hacer para determinar si es función, van a tirar rectas paralelas al eje Y, ¿ya? Para que sea función, la recta solo tiene que intersectar en un punto a la función. ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay una función muy linda, ¿no es cierto? Que es la función corazón, que es bien fea algebraicamente, ¿no es cierto? Una función corazón. ¿Qué pasa con esta? Si ustedes tiran una recta vertical, intersecta en dos puntitos, ¿ya? Eso deja de ser una función. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que para un mismo x tenemos dos valores de y. Javi, si no es una función, ¿qué es? Simplemente una relación, ¿ya? Una relación entre dos variables, ¿ya? Pero deja de ser función. ¿Ya? Otra función súper interesante, que no es función, perdón, una relación muy interesante es esta. ¿Ya? Esa función nos determina una circunferencia. Y nuevamente, tiramos la recta paralela e intersectan dos puntitos. Entonces deja de ser una función. ¿Ya? ¿Por qué? Porque intersectan dos puntitos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Es una relación. Pero ¿qué cosas sí podemos tener, chiquillos? Sí podemos tener sí o sí. Por ejemplo, nosotros vamos a ver, que ya lo vieron en la clase pasada, que era la ecuación de segundo grado, nos va a determinar, que también lo vamos a ver, una parábola. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, ustedes tiran las rectas verticales y solo intersectan en un punto. Un punto, un punto, un punto, un punto, un punto. Listo, es función. Pero si ustedes analizan un poquito más allá, por ejemplo, acá, en esta y de acá, tenemos dos x distintas que llegan a un mismo y. Eso sí puede pasar. Ya, lo que no puede pasar es que una x tenga dos y, pero sí puede pasar que dos x distintas lleguen a una misma y. ¿Ya? Importante. Ahora vamos a determinar conceptos súper importantes e interesantes como lo son el dominio, el recorrido y el codominio. El dominio, Alonso, dime. Disculpa, Javi, ¿cómo sabes qué letra va primero? Estoy hablando muy lejos. Ahí. ¿Cómo sabes qué letra va primero? O sea, por ejemplo, tú decías un punto de X hacia la Y. Eso. Ah, ya. Porque el plano cartesiano donde nosotros vamos a trabajar, que es el de los reales, siempre es de esta manera. X, Y. Entonces las X van a ser todas las que estén por acá, ¿no es cierto? Y las Y van a ser todas las que estén por acá. Entonces un puntito, por ejemplo, este de acá, tiene una coordenada en X y tiene una coordenada en Y. Y los puntos por lo general se determinan siempre, no por lo general, siempre
como x, y, ¿ya? ¿Por qué? Porque la x va a ser nuestra variable independiente y nuestra y va a ser la que va a depender de nuestra x, ¿ya? Así que eso, súper importante. Ahora veamos el dominio, el recorrido y el codominio. El dominio son los conjuntos de todos los valores para los cuales está definida la función. Por ejemplo, teníamos los diagramas ay, no me acuerdo cómo se llaman, sagelitales, sagitales, no me acuerdo, no puedo decirlo. No, satelitales, no me acuerdo, perdonen, chiquillos. Ya no puedo decirlo. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 y, no sé, 5, 6, 7, 8. Y ahí vamos a tener una función de la siguiente manera. Sagitales, eso, creo. Ah, ya, chun, 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 chun. Ya. Eso es una función, ¿no es cierto? Se toman todos los valores de x, para los cuales está definido el conjunto A, y todos tienen solamente una flechita, ¿ya? Ahora, el dominio van a ser, y esta va a ser la función. El dominio de la función son todos los valores del conjunto de partida, ¿ya? Entonces, en este caso va a ser el 1, el 2 y el 3, ¿ya? Ese es el dominio, ¿ya? El codominio son todos los valores que puede tomar la función. En este caso puede tomar el valor de 5, el valor de 6, el valor de 7, y ahí hay un 8 por si acaso, y el valor de 8, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ustedes me dicen ya, pero ¿qué pasa con el 8? El 8 no lo toma la función. Sí, no lo toma, pero podría tomarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a determinar también? Lo que es el recorrido, que son los verdaderos valores que toma la función. En este caso, 5, 6 y 7. Y luego vamos a ver propiedades con respecto a esto, ¿ya? Ahora, es súper, súper, súper interesante. Entonces, el dominio, conjunto de partida. Codominio, conjunto de llegada. Recorrido, el valor real de esta cosa, ¿ya? Denme un segundo que tengo que entrar porque si no, se va a descargar esta cuestión. Ya. Me van a acompañar adentro. Denme un segundito. Denme un segundo. Solo un segundo, ya. House tour, sí. Ya, chiques, que si no se me va a descargar este computador. Ay, no puedo meter la llave. Ahí sí. Ahora sí. Tun, tun, tun. Hemos llegado. Me estaba fumando un pucho, por eso estaba afuera. Ya. Ahora sí. Perfecto, chicas. Lugares que hablan con la Javi. Totalmente. Ya. Necesito ver si hay dudas o consultas con respecto al dominio, recorrido y codominio. ¿Quién está detrás de la puerta? Ya, pues, no hagan eso, maldita sea. Voy a correr esta cosa acá. Qué malo. Ya. Cuando digo valores reales, ya. Normalmente nuestras funciones van a tomar valores reales. ¿Ah? Ah, voy a silenciarles, perdón. Ya. Vamos a tener, ¿no es cierto? Valores reales, ¿no es cierto? Que son los valores como de las X y los Y. El recorrido son, ya, quizás usé un mal término, son los verdaderos valores que toma la función. Por ejemplo, aquí teníamos 5, 6, 7 y 8. Y solamente llegaban flechitas al 5, 6 y 7, ¿ya? Pero ¿qué va a ser el codominio, por ejemplo? El codominio van a ser todos los valores posibles a los que puede llegar la función. 5, 6, 7, 8. Pero el recorrido son los valores que toma la función, ¿ya? Entonces, en este caso, hasta a los números que les llega flechita. 5, 6 y 7, ¿ya? Y luego vamos a ver propiedades entre el codominio y recorrido, ¿ya? ¿Dudas o consultas con estos tres términos? Dudas o consultas con estos tres términos. A ver, ¿qué es esto? ¡Wow!
Ya, súper. Ahora, miren esta palabra súper interesante. No, la contraseña va a ser... ¿cómo se llama el chip de Edificio Corona? No lo recuerdo. ¿Cómo se llamaba? Ruby Rena. Ruby Rena. Ya, esa va a ser la clave. Listo. Ruby Rena. Ya, esa va a ser la clave. Ruby Rena. Perfecto. Ya, voy a repetirlo al final de la clase. Súper. Entonces, mejor clave, sí o sí. Ya. Dice aquí definida. ¿Cuándo una función no puede estar definida? Bueno, existen varios casos. Los que vamos a estudiar son súper importantes. Hay ciertas condiciones que nosotros vimos en números, ¿no es cierto? Y sí, en números como que se ven todas las condiciones para las cuales puede estar definida o no una función. Por ejemplo, si yo les pongo esta función, y yo les digo que su dominio, que son los valores que puede tomar la X, son los reales, eso, todavía no vemos función afín. ¿Estoy en función afín? No, todavía no vemos función afín. Estamos viendo dos funciones todavía. Ya. Vamos. Entonces, el dominio. Si yo digo que el dominio de la función, que son todos los valores que puede tomar X, son los reales, ¿eso está bueno o está malo? No se puede el 0. Hay restricción. Súper bien. Porque si yo digo que el dominio son los reales, estoy diciendo que cualquier número que yo ponga en esta función no me explota. ¿Ya? La idea es que imaginen la función como una máquina que ustedes le meten un número, lo transforma y les sale otro. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo f de 0, me quedaría 1 partido en 0. Y eso, no se puede. No se puede, tiene restricción matemática. Entonces, no puedo decir que el dominio en este caso son los reales. ¿Cuál sería entonces? Los reales a excepción del 0, que es el único numerito que no puede tomar esta función. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, compliquémoslo un poquito más. Si yo tuviera la función a más b más, no sé, 3 partido x menos 2 por x menos 3. Ya, y esta es una función que depende de x. Ustedes, bueno, esta siempre será así. En este caso sí, siempre el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿cuál es la condición? Que lo de abajito nunca sea 0. Pero aquí tengo esta expresión. Entonces yo me tengo que asegurar que esta expresión siempre sea distinta de 0. ¿Ya? Y muy bien, ahí lo dijeron. Entonces, ¿qué número no puede ser? Fácil. El único numerito que no puede tomar es la solución de esta ecuación, ¿no es cierto? Que ustedes la vieron ayer, que sería el 2 y el 3. ¿Ya? Ustedes lo vieron ayer, así que si no lo recuerdan, se va a subir la clase prontamente, ya por ecuación de segundo grado. ¿Ya? Entonces, estos son los dos valores que no puede ser. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo la x con un 2, me va a quedar un 0 por algo, y eso me va a dar 0, ¿no es cierto? Y me queda denominador 0 y no se puede. Ahora, si yo reemplazo por 3, me va a quedar 0 por algo, ¿no es cierto? Donde no se puede. ¿Ya? Ahora, esa es la primera restricción. Segunda restricción, raíces. Si yo les pongo esta función y les digo que el dominio son los reales, ¿está bien o está mal? ¿Está bien, dicen por ahí? Negativos no. Súper bien. Ahí Reinaldo nos dijo que esta raíz cuadrada no puede tomar valores negativos. Es decir, si yo le pongo, por ejemplo, una f de menos 1, eso quiere decir que es la raíz de menos 1 y eso deja de ser real, nos explota la raíz, ¿ya? Porque hasta este punto no entran números complejos, ¿ya? Entonces simplemente no es real. Así que esta cosa de acá no se puede. ¿Cuál es el dominio real de las raíces? Van a ser los reales positivos con el 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la raíz de 0 es 0, así que Gucci.
y la raíz de cualquier número positivo es un número positivo, Gucci también, ¿ya? Entonces, aquí solamente estamos viendo restricciones, ¿ya? Para que no se me confundan. Entonces, si yo tengo x más 2, ¿ya? Tengo x más 2. ¿Qué valores puede tomar nuestra x? Simplemente x más 2 tiene que ser mayor que 0. Ya resolvemos la inecuación y ahí nos va a dar el intervalo solución de nuestro dominio. Y la otra restricción que existe son para los logaritmos, ¿ya? Por ejemplo, el logaritmo de a de x, o por ejemplo, el logaritmo de en base 2 de x. Aquí la restricción yo se las voy a dar, y es que el x sea mayor que 0, ¿ya? El x tiene que ser un número positivo, ¿ya? La de la raíz es en general. Todas estas restricciones son generales, ¿ya? Lo que nosotros estamos viendo es que, por ejemplo, la raíz de un número, la raíz de índice par nunca puede tener adentro algo negativo por la matemática, ¿ya? Entonces, cuando en la matemática hay restricciones, en las funciones también me tienen que cumplir esas restricciones, ¿ya? Así que esto es general, ¿ya? Todas estas condiciones son en general, pero las aplicamos en los dominios, ¿ya? Y en los logaritmos, la base del logaritmo siempre tiene que ser positiva, ¿no es cierto? La raíz siempre debe estar positiva. Ojo, la raíz de índice par. Si yo tengo una raíz cúbica, esa sí puede tomar el valor de un número negativo. Pero si yo tengo la raíz sexta de, por ejemplo, de menos 2, eso no está en los reales. Ya eso lo vimos en numeritos. ¿Ya? Súper importante recordarlo. Ya, súper. Si hay más dudas, me preguntan. Y aquí tenemos ejemplitos. Ah, diagrama sagital, ahí estaba. La primera, ¿es función? Sí. ¿Por qué? Porque se toman todos los valores de las x y solo hay una flechita por cada una. La segunda, ¿es función? También, porque se toman todos los valores de las x. Ah, lo del logaritmo es que la base del logaritmo no puede ser negativa, tiene que ser positiva. Y tampoco puede ser 0, ¿ya? El logaritmo de x tiene que ser con x mayor que 0. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí. La siguiente. No es función porque en el a salen 2 flechitas. Y nosotros dijimos que de cada x solo podía salir una flechita. Recuerden que para un y sí pueden llegar 2 flechitas, pero para una x solo puede salir una. Y en el siguiente caso también es función. ¿Ya? Pup, pup. Vamos, uy. Ya. Y esto es lo que yo les adelanté un poquito. Puntos en el plano cartesiano. El plano cartesiano son dos ejes que se intersectan en 90 grados, donde vamos a tener el eje de las x y el eje de las y. El eje de las x es el horizontal y el de las y es el vertical. Ahora, trucazo. El eje de las x se puede llamar absciso, eje de las abscisas, y el eje de las y se pueden llamar eje de las ordenadas. Voy a subir un poquito porque me preguntan, ¿por qué no era? Recuerda que de una misma x solo puede salir una flechita, y aquí salen 2 flechitas. ¿Ya? 2 flechitas. Por eso no se puede. Y ahora seguimos con el plano. Tenemos el eje de las abscisas y el de las ordenadas. Ahora, ¿cómo yo recordar estos nombres que de repente se hacen muy, no sé, como raros? La A, ustedes la dibujan así, ¡chin! Y ese les da el X, y la O de ordenadas va hacia arriba, la I, ¿ya? Entonces, cuando ustedes le pregunten cuál es el valor de la abscisa, ustedes dicen, ah, la Javi me dijo que dibujara la A, y la A no va hacia arriba, la A va hacia el lado, entonces es el eje de las X. Y la O sí o sí va hacia arriba, así que las I, ¿ya? Abscisa X, ordenada Y, ¿ya? Trucazo, una mnemotecnia. Ahora, el punto ordenado siempre va a ir la X primero y la Y después, ¿ya? Van a ser coordenadas en el plano. Y, por ejemplo, si yo les digo,
vamos a tener el punto menos 2,1. ¿Qué tienen que hacer ustedes para ponerlo en este gráfico? En este gráfico, ustedes primero se van a la X del menos 2 y dicen, ah, ya, cuento 0, menos 1, menos 2. Y luego del menos 2 me dice que tengo que subir hasta el 1. Y aquí subo hasta el 1. Chin, chin, chin. Y ese es mi puntito. ¿Ya? Ese es mi puntito real. ¿Ya? Entonces, puntito, listo. Ubico la X, ubico la Y y ubico el punto. ¿Ya? Súper, súper, súper. Y, chin, chin. A ver. ¿Qué es esto? Funciona afín, lineal. Dame un segundo. Cuadrática. Ya, perdón. Estaba viendo que seguía. Ya, súper. Ahora, rápidamente. Me dicen que el dominio de esto es AB. Es decir, se tienen que tomar todos los valores entre A y B. Ahora, usted rápido, así, fast. La primera, ¿función o no es función? ¿Sí o no? La primera, la A. ¿Es función o no es función? Sí, perfecto. La segunda, ¿es función o no es función? Sí. Sí, Sí. perfecto. La tercera, ¿es función o no es función? No. 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 ¿Por qué? Porque si ustedes trazan la paralela, intersectan dos puntitos. La siguiente, ¿función o no es función? No. No. Perfecto. La siguiente, ¿función o no es función? Sí. Sí. Perfecto. ¿Y la siguiente, función o no función? No. No. ¿Por qué? Porque ustedes ven que esto es una paralela donde la X toma muchos valores, ¿no es cierto? Entonces, nel. Súper. ¿Cuándo más no pudo haber sido función? Súper interesante. Aquí me dicen, este es intervalo cerrado. ¿Ya? No intervalo circular, ¿ya? Porque todos estos valores se toman. Imagínense que aquí en vez de puntitos negros hubieran habido puntitos blancos, ¿ya? O por ejemplo, que esto haya sido así. Aquí está el A, aquí está el B, aquí hay un punto, espérenme, no. Aquí hay un punto blanco, aquí hay un punto negro, aquí hay un punto blanco y aquí hay un punto negro. Ya. Esta función que yo determiné acá, esta de acá, chin chin, no es función, ¿ya? No es función porque hay un X en el dominio que está entre A y B, ¿no es cierto? Que no toma la función. Entonces, en ese caso tampoco sería parte de una función porque recuerden que la definición me dicen que para todos los valores del dominio tengo una I correspondiente. Los puntitos blancos significa que no los incluye. Entonces aquí hay un cosito que no lo incluye, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si aquí hubiera habido uno negro? Listo, tenemos una X con un solo punto. Como que se teletransporta, ¿ya? Pero por ejemplo, aquí se teletransportó, imagínense que es para un mismo X, ¿ya? Aquí se teletransportó. Entonces, por ejemplo, ustedes llegaron a este punto y dicen, ah, no lo toma, ¿ya? Sí, los puntitos blancos no se consideran. Ya, entonces, pero por ejemplo, ya, vamos de nuevo. Tenemos esta función, tenemos A y tenemos B. Y vamos a tener esto de acá, chin, y para este punto va a ser blanquito, blanquito y chin. Ya, esa es mi función, ¿ya? Estas son funciones discontinuas. Un punto blanco es que no incluye, por ejemplo, en los intervalos de inecuaciones, que no me acuerdo si entraron o no, ya. En los intervalos de inecuaciones, cuando ustedes tenían esto y un puntito blanco, decían, ah, no lo incluyo. Pero si era puntito negro, ah, lo incluyo. ¿Ya? Entonces, eso significa, ¿ya? El puntito blanco simplemente no incluye al valor. ¿Ya? Veamos entonces. En este caso, digo, ah, ya, voy por aquí, tucu, 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 tomo todo, no lo tomo. Entonces me voy más arriba y digo, voy a ver si lo toma más arriba. Tampoco lo tomó. Entonces hay un X en el dominio que no tiene función. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Que no es una función. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se tomaron todos los valores del dominio. Ahora, ¿qué pasa si aquí hay un puntito negro? Tenemos puntito blanco y puntito negro.
quiere decir que yo hago el recorrido de la función, ya, tomo todo, todo. Llega un punto, no hay aquí, pero si subo un poquito más, sí hay, ¿ya? Entonces digo, ya, puedo seguir. Listo, sigo normalmente mi camino. Es función. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no lo tomo en el primero, pero sí en el segundo. ¿Ya? Entonces digo, ya, entonces no hay ninguna X, no hay, o sea, todos los valores de X de aquí, que están entre medio de A y B, tienen una parte en la función. Pero ¿qué pasa si los dos puntitos son negros? Va a haber una X que tiene dos valores distintos para la función. Así que tampoco es función, ¿no es cierto? Entonces, cuando tengamos dos puntitos blancos, no es función. Puntito blanco, puntito negro, obviamente en el mismo X, sí es función. Dos puntitos negros, no es función. ¿Ya? ¿Dudas o consultas hasta acá? ¿Dudas o consultas hasta acá? Porque está un poco desordenado. ¿Por qué? Necesito dormir y la Connie está hablando hasta por los codos y no puedo. Denme un segundo, chiquillos. Por favor, discúlpame. Denme un segundo. Y ahora sí. La de los puntitos quiere decir que no los incluye. ¿Ya? O sea, puntito blanco no lo incluye, puntito negro sí lo incluye. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una función discontinua con dos puntitos blancos en un mismo X, imagínense que ahí es un mismo X, no es función. ¿Por qué? Porque hay un X entre medio del dominio que no tiene una gráfica. ¿No es cierto? No tiene puntito en la gráfica. Si hay un puntito negro y un puntito blanco, quiere decir que solo tiene un valor en la gráfica. ¿Ya? Perfecto. Era lo que necesitábamos para que fuera función. Pero si hay dos puntitos negros, quiere decir que una misma X tiene dos valores distintos para la misma función. Entonces eso ya dijimos que no podía ser función. ¿Ya? ¿Ahí sí o no? En este caso, A es el dominio. No. En este caso, A, B es el dominio. ¿Ya? El dominio es todo lo que está entre A y B. ¿Ya? Es todo lo que está entre A y B. ¿Ya? A y B es mi recorrido. O sea, mi dominio. ¿Ya? Pup, pup. Ya. Ahora, vamos a ver una de las funciones más interesantes, más importantes, ¿no es cierto? Que es la función afín. Bueno, en base a esto es súper raro el temario del DEMRE, porque si no me equivoco, y si alguien me lo confirma, sacaron ecuación de la recta. ¿Ya? Sacaron la ecuación de la recta como de evaluación. Pero nosotros necesitamos el conocimiento de ecuación de la recta para poder trabajar con funciones afines. Sí, creo, no sé si estoy falaciendo. Según yo, lo que había visto era que lo habían sacado. No sé si lo sacaron en verdad. Según yo, lo sacaron. ¿Ya? Pero lo necesitamos para sistema de ecuaciones, lo necesitamos para... Deme un segundo. ¿Me escucho? ¿Me escucho, chicas? Ya. Pensé que se me había caído el internet. Ya, de pana. Sí, la sacaron. Súper. Ya, de pana. Gracias. Y es necesario para todo. ¿Ya? Entonces, se define la función afín, toda función que es de la forma mx más n, donde m y n son números reales distintos de 0. ¿Ya? Su dominio, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven una función así, aquí le falta una f, una función, por ejemplo, así, 3x más 2. ¿Ya? En este caso, ¿existe algún valor de x que me haga que esta función explote, sí o no? Obviamente los reales. Y si me ponen un imaginario, obviamente va a explotar. ¿Ya? Pero los reales. ¿Hay una x aquí que me explote la función, sí o no? ¿Vimos algo así en las restricciones que les di? No. No.
¿no es cierto? No tiene restricción esta. Entonces, como no tiene restricción, como no es ni fracción, ni raíz, ni logaritmo, podemos decir que su dominio son los reales. ¿Ya? En este caso, efectivamente, su dominio son los reales. ¿Ya? Y va a ser una línea recta, ya va a ser una línea recta, aquí, que suba hasta el infinito y más allá, y baja hasta el infinito más allá. Entonces, si yo veo qué valores de i va a tomar toda la recta, ¿ya? Sí, en esta no hay restricciones, ¿ya? En esta no hay restricciones, ¿ya? En las que tienen fracciones, raíces y logaritmos, sí hay restricciones de dominio. Ya todas las demás no tienen. Súper. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta recta de acá crece hacia el infinito, hacia un lado y hacia el otro. Entonces, ¿qué valores de i va a tomar? Todos. Toma todos los valores de i, todos los posibles, ¿no es cierto? Toma S, S, S y hacia arriba, y va a tomar esto hacia abajo, chin, 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 chin. Perfecto. Entonces vamos a decir que su dominio, su recorrido van a ser los reales. ¿Ya? Y, sí, súper bien. ¿Ya? Esta es la función afín, ¿ya? El parámetro m se conoce como pendiente de la función y determina la tasa de crecimiento o de decrecimiento de la función. Si pregunta preguntosa, que me gusta preguntar. ¿La pendiente es el ángulo de inclinación de la recta, sí o no? Yo digo que sí. Ya, ahí dicen que sí. 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 Súper. O sea, no súper, perdónenme, no súper. ¿Ustedes escriben esta función de esta manera? Por ejemplo. No, pues. Al yo decir grado de inclinación, perdón, se cayó, me caí, ahora volví, he vuelto. Ah, ya, ya. Upsi. No lo escribimos así. No, ¿no es cierto? No lo escribimos así. La m es un número, ¿ya? Es un número real. Ustedes, si a ustedes le dijeron alguna vez qué es el grado de la inclinación, ¿me pegó? A ver, denme un segundo. Qué raro. Se me pega un poquito. Quizás soy yo la que tiene el internet inestable. Perdónenme. Ya, ahí está. Súper. Entonces, si ustedes les dijeron en algún momento que es el grado de repente mis barritas se ponen rojas. ¡Ay, chale! Ya. Entonces, perfecto. Si ustedes dicen que es el grado de inclinación, ustedes me están hablando de un grado sexagesimal, ¿no es cierto? Y nosotros queremos que la pendiente sea un número. Entonces, lo que realmente es la pendiente es la tangente de ese ángulo, ¿ya? Es la tangente del grado de inclinación. Entonces, nosotros lo que nos vamos a decir, que es la pendiente es simplemente la diferencia entre estas cosas. Bueno, no le voy a poner triangulitos porque probablemente no sepan lo que son. Es I1 menos I2, X1 menos X2, o al revés, da lo mismo, es lo mismo, ¿ya? Solo tienen que conservar que el 1 sea primero y el 2 después, o que el 2 sea el primero y el 1 después, ¿ya? Es lo mismo, misma fórmula. Entonces, la pendiente no es el grado de inclinación nunca, 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 nunca. Es la tangente del grado de inclinación, para que estemos con términos bien para la vida. Ya, súper. Ahora, ¿qué pasa? Cuando... ya, súper. Lo que sí indica es la inclinación, ¿no es cierto? Sí indica qué tan inclinada está, ¿ya? Y sí, puede ser X2 y... O sea, y 2 y 1, sí, puede ser también esto. Es lo mismo, les va a dar el mismo valor. ¿Ya? Sí, a eso me refería. ¿Ya? La pendiente también se puede escribir así. Súper. Ahora, ¿qué más vamos a decir? Que si la pendiente es positiva, por ejemplo, en el primer caso que nosotros teníamos como 3x más 2,
el valor que acompaña a la x es mayor que 0, es positiva, quiere decir que esto crece hacia allá. Chin, 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 chin. Crece hacia allá. Va creciendo, va hacia arriba. Pu, 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 pu. ¿Qué pasa si en vez de un 3 tenemos un menos 3? Esto va a empezar a bajar. ¿Ya? Baja. Baja, baja, baja. ¿Ya? Ahora. ¿Dudas, consultas con pendiente? La pendiente. Esto es de ecuación de la recta, entonces no sé si entre. Yo les di un bonus track. ¿Ya? Es así. Ustedes eligen dos puntos. El punto A, x1 y 1. Y el punto B, x2 y 2. ¿Ya? Chin, chin, chin. Cuando m es positiva es creciente, súper bien. Cuando m es negativa, decreciente. ¿Ya? Súper bien, súper bien, súper bien. Muy bien, chiquis, triquis. ¿Ya? Y el parámetro n, la n, es coeficiente de posición. Y es lo que nos va a determinar la intersección con el eje Y. ¿Ya? Por ejemplo, aquí este puntito de acá va a ser mi n. ¿Ya? Porque es donde intersecta el eje Y. Este puntito de acá va a ser mi n. Este de acá va a ser mi n y este de acá va a ser mi n. El n siempre va a ser donde yo intersecto al eje Y. ¿Y cómo lo veo en la función? Por ejemplo, en este caso, el 3 es igual a m de la pendiente y el 2 va a ser mi n de mi coeficiente de posición. Entonces, rápidamente, por ejemplo, menos 5 medios de x más 4. ¿En qué? Ojo con la pregunta. ¿En qué punto, ya, o par ordenado, intersecto al eje X? O sea, al eje Y, perdón. ¿En qué punto? En el 4. Ahí está. Lo que no quería que me respondieran. Ah, perdón. No. 0,4. 0,4. Ahí sí, súper bien. 0. Porque cuando me hablen de punto, estamos hablando de coordenadas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde voy a intersectar al eje Y? Cuando mi X valga 0 y el Y va a tomar el valor del coeficiente de posición. ¿Ya? Y por ejemplo, en el caso de la intersección con el eje X, la Y vale 0, reemplazo en la función y ahí me va a dar un valor que no sé y no me importa todavía. ¿Ya? Entonces, ojo piojo, cuando les pregunten por coeficiente de posición, ustedes dicen 4, en este caso. Cuando ustedes les pregunten por punto de intersección, ustedes tienen que decir 0,4. Súper bien. ¿Ya? Súper, súper, súper. Ya. Ya. Aquí, función lineal. La función lineal es de la forma mx. Oye, Javi, como que se parece esta cosa a la fin. Ya, la fin era mx más n, donde ni la m ni la n podían ser igual a 0. Siempre tenían que ser distintas de 0. Pero en este caso, la lineal es esto mismo, pero con n igual a 0. ¿Qué quiere decir que n sea igual a 0? ¿Dónde va a intersectar al eje Y? ¿En qué punto? En el 0, 0. En el 0, 0. Es decir, la función lineal es una función de la misma forma que la fin, pero con la única diferencia que pasa por el origen. Va a pasar por el origen. Ahí no se ve tanto. ¿Ya? Es decir, mi n es 0, así que el punto de intersección va a ser 0,0. Siempre va a pasar por ahí. ¿Ya? Nuevamente, como es lo mismo que la fin, dominio los reales, recorrido los reales. Si la pendiente es mayor que 0, crece. Si la pendiente es menor que 0, decrece. Y sí, lo único que va a variar es su inclinación. ¿No es cierto? Va a depender de m. Ya. Por ejemplo, nosotros sabíamos que la fin era mx más n. Y la función lineal es simplemente mx. ¿Qué quiere decir esto? Que la n vale 0. ¿Ya?
en la función afín, ¿qué valores toman x1 y x2? Los que sea. Puede tomar infinitos valores. ¿Ya? O sea, los valores de x1 y x2 te los pueden dar, la gráfica te los pueden dar, hay muchos. ¿Ya? Ahora, lo que estaba explicando era que la función, esta es la afín y esta es la lineal. En el caso de la lineal, el n vale 0. ¿Qué quiere decir eso? Que intersecta, la afín es distinta de 0 y la lineal n es 0. Sí, esa sería la diferencia. Acá sería x1 nada más, ya que n es 0. Ya, ojo, piojo. Ahí se me están confundiendo. Cuando yo hablé de x1 y x2, era para la pendiente. La pendiente siempre se va a calcular así, o bueno, con los coeficientes cambiados al mismo. La pendiente siempre va a ser esta, siempre, sea lineal, sea afín, sea cualquier cosa que me determine una recta. Ya, siempre va a ser esa. La única que me está cambiando acá es el coeficiente de posición, que es donde me intersecta el eje Y. Las funciones afín podría ser esa, podría ser esa, podría ser esa, podría ser esa. Pero ¿cuál es la que nosotros estamos viendo como lineal? Son todas estas rectas que pasan por el origen. Pasan por el origen. Puede ser así, así, uy, ese es el origen. Ya, origen. ¿Ya? Así que, ojo, piojo ahí. Eso. ¿Dudas o consultas con las funciones afines y lineales? ¿Dudas o consultas? No. Ya, de para. Si hay dudas, me pregunten. Ya. Y ahora, bueno, aquí faltó una función. La lineal sería x,0 o nada que ver. No. Ese punto que tú me diste ahí es la intersección con el eje x. ¿Ya? Es, ¿cómo se llama? Si x toma 0, si y es 0, sí, en este caso sí. ¿Por qué? Porque intersecta el 0,0. O sea, ese punto tiene que ir sí o sí en la función. ¿Ya? La lineal no sería x,0, no. Esa es la intersección con el eje x. Porque, por ejemplo, mi función lineal podría ser así. Menos 5x. ¿Ya? ¿Y cuáles son mis puntos? ¿N no es el coeficiente de posición? Sí, es el coeficiente de posición. Pero ¿qué va a pasar? En este caso vale 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el punto 1, menos 5 pertenece a la función porque si yo reemplazo, no es menos 5,0. ¿Ya? El punto menos 5,0 no está en la función. ¿Por qué? Porque aquí tú me estás diciendo que la x vale menos 5 y si tú la reemplazas en la función, perdón, sería así. Y eso me daría 25. ¿Qué punto está en la función? El punto que está en la función sería el 0, menos 5. ¿Ya? Y ese punto, miento, el 0,0. El 0,0. Y ese punto es la intersección con el eje Y y con el eje X también. Eje X. ¿Ya? Entonces, en las funciones lineales, el punto 0,0 siempre pertenece a la función. Siempre. Siempre. ¿Ya? Ningún otro punto que tenga así como 0, algo, no. Siempre el 0,0. ¿Ya? Lo que sí me puede... Ah, ya. No, ese era un ejemplo de punto. Era un ejemplito de punto. ¿Ya? Por ejemplo, ya. Vamos a hacer una función. 3 medios de x. Y ustedes dicen, ¿qué puntos pertenecen a la función? Simplemente reemplazan. Ustedes dicen, ya, ¿qué pasa si el x vale 2? Reemplazo en la función. 3,2 por 2. Se me van los 2 y me queda 3. Entonces, cuando yo evalúo la función en 2, me da 3. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto 2,3 pertenece a la función. ¿Ya?
Entonces lo que ustedes tienen que ver para cuando un punto pertenece a la función es simplemente reemplazarlo. ¿Ya? Reemplazar la x con el valor que le dan y el f de algo es a lo que nosotros llamamos y. ¿Ya? F de x es igual a y. ¿Ya? Eso. Y depende del ejercicio. Ya depende mucho del ejercicio. Les pueden dar la función, les pueden dar 2 puntos. Ahí vamos a ir trabajándolo. ¿Ya? Y ahora una función súper entretenida, que es un poquito más difícil, es la función cuadrática. Javi, si el x de la función sería 3, ahí sería 3... Perdón, me dio asco. En este caso, si tú reemplazas la x por un 3, me daría 3 medios por 3. Y eso es 9 novenos. O sea, 9 medios, perdón, Fran. ¿Ya? ¿Sipi, sipi? ¿Sipi, sipi o no po, no po? Ya, súper. Y ahora sí vamos con la función cuadrática. La función cuadrática es de la siguiente forma. Ax cuadrado más bx más c con a, b y c reales y a distinto de 0. ¿Ya? Y su gráfica es una parábola. La función cuadrática viene de lo que es la ecuación cuadrática. ¿Ya? Porque esto de acá es una ecuación cuadrática. ¿Ya ves? Súper. ¿Y qué vamos a decir? Que va a formar una parábola. Que chita es una parábola, es como una carita feliz o carita triste. ¿Ya? Es como una sonrisita. ¿Ya? Eso son lo que son las parábolas. Pueden ser sonrisitas más largas, sonrisitas más finas. Entonces, primer ejemplo. F de x es igual a 3x cuadrado más 2b, o sea, más 2b, perdón, más 2x menos 5. ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale a? 3. 3. Súper. ¿Cuánto vale b? 2. 2. ¿Y cuánto vale c? Menos 5. Menos 5. Súper bien. ¿Ya? Súper importante que aprendamos a determinar y a ver quiénes son nuestra a, nuestra b y nuestra c. ¿Ya? Al igual que la ecuación cuadrática. Aquí es súper importante encontrar la a, la b y la c porque eso nos va a determinar varias formulitas. Ahora, concavidad. ¿Ya? La concavidad es lo mismo que una ecuación. Ya. La ecuación de segundo grado lo que tiene es que es un ax más bx más c, pero igualado a 0. ¿Ya? La función cuadrática lo que hace finalmente es como extender la ecuación cuadrática a muchos valores. ¿Ya? Son como muchas ecuaciones cuadráticas, la verdad. ¿Ya? Pero no es lo mismo que una ecuación de segundo grado, pero sí nace como detalle. ¿Ya? Porque recuerden que la ecuación de segundo grado está igualada a 0. ¿Ya? En este caso está igualada a un f de x. O una y, podríamos decirle. Ya, la concavidad es hacia dónde se abren las ramitas de la parábola. Es decir, si es carita feliz o carita triste. ¿Cómo yo veo la carita feliz? Aquí es una carita feliz y aquí es una carita triste. Carita feliz, carita triste. ¿Ok? ¿Cuándo va a ser carita feliz? Cuando mi A sea positivo. ¿Cuándo va a ser carita triste? Cuando mi A sea negativo. ¿Por qué? Porque cuando el A es positivo, feliz. Cuando el A es negativo, triste. ¿Ok? Ya. Entonces, tenemos esta función de acá. Mi A vale 2, mi B vale menos 3 y mi C vale menos 5. Y acá mi A vale menos 3, mi B vale 2 y mi C vale 3 también. ¿Ya? En este caso, para ver si las ramas se abren hacia arriba o hacia abajo, nos importa el A. Si el A es mayor que 0, entonces es carita feliz.
Si el A es menor que 0, entonces es carita triste. ¿Ya? ¿Y cómo se llama? Cuando es carita feliz, cóncava. Cuando es carita triste, convexa. ¿Ya? En verdad yo nunca supe eso, pero nunca me sirvió tampoco. Lo importante es ver si es carita feliz o carita triste. ¿Ya? Pero igual, apréndanselo por si acaso. Uno nunca sabe con lo que sale el DEMRE. Ya. Si tienen dudas me preguntan, voy a seguir avanzando. Ya. Súper, súper, súper. Ya. Ay, ay, ay. Ojalá pregunten si es que está triste o feliz. Súper. Ya. Entonces, punto de corte con el eje de las abscisas. ¿Cuáles eran las abscisas? ¿Las X o las Y? Es X. X. Las súper. Las X. Entonces, esto me quiere decir cuándo corta al eje X y las ordenadas es cuando corta al eje Y. Ahora, esto de acá, recuerden que mi f de x siempre va a ser igual a y. ¿Ya? O sea, el f de x es igual a la función, ¿no es cierto? Pero yo lo puedo reemplazar por y. Por ejemplo, si yo tengo f de x es igual a x cuadrado más 2x más 1, por ejemplo, y yo quiero encontrar la intersección con el eje de las x, lo único que digo es, esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Y resuelvo la ecuación cuadrática. ¿Ya? Pero, aquí hay como un trucazo. Si yo quiero encontrar la intersección con el eje X, la que vale 0 es la Y. Si yo quiero encontrar la intersección con el eje Y, la que vale 0 es la X. ¿Ya? Van como intercambiando. ¿Ya? Entonces, recuerden que la f de X también la puedo escribir como Y, y en este caso la Y tenía que ser igual a 0. ¿Ya? Ya miren. Recuerden que yo puedo escribir f de x, tenía x cuadrado más 2x más 1, o menos 1, no me acuerdo, ya más 1. Y el f de x yo puedo decir, pero el f de x es y. ¿Ya? Y ahora, cuando quiero encontrar la intersección con el eje x, ¿quién vale 0? La y. ¿Ya? Cuando yo quiero o sea, esto es con intersectar el eje X. Y la intersección con el eje Y, ese como circulito, esa como montañita, es intersección, que lo vamos a ver en probabilidades. Ya. Y este f de x, o vamos a dejarlo como y, chin, chin, ya. Y es igual a x cuadrado más 2x más 1. Ya. La intersección con el eje Y es cuando la x vale 0. Entonces, esto se va a 0, esto se va a 0, y aquí mi y vale 1. ¿Ya? Entonces, y en este caso de acá, tienen que resolver la ecuación cuadrática. ¿Ya? Ahora, para calcular las soluciones de cualquier función cuadrática, que son las intersecciones con el eje X, simplemente tienen que igualar la función a 0. ¿Ya? Voy a cambiar el color. Función a 0. Entonces, ¿ustedes qué tienen que resolver? Esa ecuación. Si ustedes quieren encontrar la intersección con el eje Y, simplemente van a poner el punto 0,c. ¿Quién es c? Nuestro c, por ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Si ustedes tienen x cuadrado menos 1, por ejemplo, la función x cuadrado menos 1, el c vale menos 1, así que la intersección sería 0,-1. Si ustedes tienen la función menos 3x cuadrado más 5x menos 10, o más 10, ya más 10, la intersección con el eje Y sería el 0,10. ¿Ya? Siempre va a ser 0,c, 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 0,c. ¿Ya? Pero para encontrar la intersección con el eje X simplemente tienen que resolver la cuadrática. ¿Ya? Ahora, súper importante. Esto para mí es lo más importante del mundo. A ver qué viene después. Y después vienen los ejercicios, ¿no? Ya. Ok, aquí. Ya. Súper, súper, súper. Ya. Ahora,
tenemos varias cosas que decir. A veces nosotros podemos encontrar las intersecciones y a veces no las vamos a poder encontrar, ¿ya? Y nosotros, pregunta, ayer, ¿vieron discriminante? ¿Duda dudosa? ¿Vieron discriminante ayer? Ya, súper. Entonces, súper bien. Les voy a recordar. El discriminante es b cuadrado menos 4ac, que es lo que en la solución de una ecuación cuadrática es lo que va adentro de la raíz. ¿Ya? Es lo que va adentro de la raíz. ¿Ya? Es simplemente lo que va adentro de la raíz. Si lo que va adentro de la raíz es igual, o sea, es mayor que 0, voy a tener dos soluciones reales. Si lo que está dentro de la raíz es igual a 0, voy a tener una solución real. Y si lo que está dentro de la raíz es menor a 0, no tengo soluciones reales. No tengo soluciones reales. No tengo soluciones reales. ¿Ya? ¿Qué vamos a decir entonces? Si el discriminante es mayor que 0, tengo dos soluciones reales. Por lo tanto, dos intersecciones con el eje X en el mismo punto. ¿Ya? Si el discriminante es igual a 0, tengo una solución real y por tanto solo un corte al eje X. Y si el discriminante es menor que 0, no tengo soluciones reales, por lo tanto la parábola no intersecta al eje X. Recuerden que al ser una carita feliz o una carita triste, por ejemplo, yo podría tener esto así. ¿Ya? La parábola siempre intersecta al eje Y, pero puede no intersectar al eje X, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Entonces, en este caso, no intersecta el eje X. En este caso, intersectan dos puntos, y en este caso de acá, intersecta solo en uno, ¿ya? Esos son los tres cortes con el eje, ¿ya? Y eso se ve con el discriminante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el discriminante me da las soluciones de la cuadrática, ¿ya? Entonces, simplemente es eso. Y ahora, chin, 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 pues... Ah, hola. Nada. ¿Me vas a retar? Sí, te iba a retar. Solo venía a bajar mi platito. Perdón. Ya. La parábola también es simétrica. ¿Ya? ¿Qué significa que es simétrica? Que es como espejo. ¿Ya? Es decir, es como así y yo la puedo doblar y me queda perfectamente como ahí, ¿no es cierto? No son dos partes iguales, son dos partes simétricas, como espejito. ¿Ya? Entonces el eje de simetría es una recta que divide a la parábola en dos partes simétricas, no iguales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen, oye, ¿por qué no son iguales? Porque, por ejemplo, para que esta parte sea igual a esta, deberían ser así. O así. ¿Ya? Pero son así. Por lo tanto, son simétricas. Hacen como el espejo, como que se invierten. ¿Ya? Como que se dan vuelta. Ahora, el eje de simetría, lo que me va a determinar es esta cosita de acá. Es simplemente esta fórmula, menos b partido en 2a. ¿De dónde sale esta fórmula? Esta fórmula sale, perdón, ya, perfecto, ya. Esta fórmula sale desde, bueno, es que aquí no podría decirlo con eso. Ya, no, olvidé lo que iba a decir. Simplemente apréndanse la fórmula, menos b partido en 2a, ¿ya? El eje de simetría es como lo mismo que el vértice, ya. No, el eje de simetría es una recta. Esta es la recta x igual a menos b partido en 2a, que es una recta vertical que me divide esto. Pero esta recta vertical sí pasa por lo que nosotros vamos a llamar vértice o mínimo o máximo, ¿ya? Esto de acá se reduce a vértice, ¿ya? Deme un segundo. Ya, súper. Ya, súper. Ya. Entonces,
el eje de simetría siempre va a pasar por el vértice. ¿Qué quiere decir eso? Que si el vértice tiene una coordenada X, ¿ya? Y la recta pasa por ese X, y la recta más encima solamente toma ese valor de X para todos los valores de Y, quiere decir que la coordenada X del vértice es igual al eje de simetría, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula del eje de simetría, y la fórmula del vértice, del mínimo al máximo, es menos b partido en 2a, coma, la función de menos b partido en 2a. ¿Ya? Esa es nuestra formulita. O bien, uy, se me borró esto. O bien esta de acá, que si no me equivoco es menos discriminante partido en 4a. ¿Ya? Súper. ¿Cómo así? Ya. Vamos. No se borra. Ya, wait. Perdón. Deme un segundo. Ok. Ya, el eje de simetría es una recta que divide en dos partes simétricas a esta cosa. Y tiene esa fórmula. ¿Ya? Y el vértice es un punto, ¿ya? Es un punto que está en la parábola. Pero también se le dice mínimo o máximo dependiendo de la carita feliz o la carita triste. Si es carita feliz, tiene un mínimo. Si es carita triste, tiene un máximo. ¿Ya? Tiene un máximo. ¿Por qué? Porque como que la curva va a llegar hasta un punto máximo y va a caer. Y la carita feliz va a llegar hasta un punto mínimo y va a subir. ¿Ya? ¿Y cuál es la fórmula del vértice? Es menos b partido en 2a, que es lo mismo que la del eje de simetría, y eso es porque el eje de simetría pasa por el vértice. ¿Ya? Y luego simplemente tenemos que evaluar esta cosa de acá. Ya les voy a poner un ejemplo. Sea la función x cuadrado menos 1. ¿Ya? X cuadrado menos 1. Mi eje de simetría va a ser menos b partido en 2a. ¿Cuánto vale b? En este caso vale 0. 0 partido en 2 es 0. Recuerden que todos los números pueden partir el 0 menos el 0. ¿Ya? Entonces eso es 0. ¿Qué tengo que hacer ahora? Como mi eje de simetría es 0, el vértice también va a ser 0, algo. Pero 0, ¿quién? Como f de 0. ¿Ya? Lo que hago es, lo que me dio el eje de simetría, lo evalúo en la función. ¿Y cuánto es f de 0? Simplemente reemplazo en la función. Digo, f de 0 es 0 al cuadrado menos 1, que sería menos 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, el vértice sería el 0, menos 1. Y el vértice, como el a vale 1, en esta cosita, acá vale 1, es carita feliz. Por lo tanto, el vértice es un mínimo. ¿Ya? Es un mínimo. Ahora, si ustedes no saben evaluar la función bien y saben cómo aprenderse fórmulas, ustedes saben que el discriminante es b cuadrado menos 4ac. ¿Ya? Partido, o sea, no partido en R. Y el f de menos b partido en 2a siempre va a ser igual a menos el discriminante partido en 4a. Siempre. Always. Pruébenlo. Demuéstrenlo en la casa, demuéstrenlo. Ya simplemente evalúen la función ax cuadrado más bx más c y les va a dar esta formulita. ¿Quién es menos discriminante? Es simplemente 4ac menos b cuadrado. Es cambiarle el signo a esto. ¿Ya? Eso. Sí. Ya. ¿Dudas o consultas con esto? Brígido. Sí. Entonces hay dos fórmulas. O sea, para mí hay una nomás. Para mí es esta. Esta es la fórmula importante. ¿Ya? ¿Qué vuelve a explicar, Laura? ¿Qué vuelve a explicar? ¿La formulita del menos discriminante?
El eje de simetría. Ah, el eje de simetría simplemente es esta fórmula. ¿Ya? El eje de simetría es simplemente esa formulita. ¿Ya? Súper. ¿Para qué sirve qué cosa? Déjenme subir un poquito. ¿Para qué sirve el...? Ah, es para encontrar la coordenada y del vértice. ¿Ya? Por ejemplo, el vértice nosotros lo escribimos como menos b partido en 2a, coma f de menos b partido en 2a. ¿Ya? Pero nosotros también podemos decir que esto es b, si queremos una fórmula más grande, de 4ac menos b cuadrado partido en 4a. Si son buenos para las fórmulas, pueden aprenderse esta. Y esta clase espero subirla ahora, después de la clase voy a subirla al Drive, y ya esta cosa. Ya. Estas dos son fórmulas de vértice. Esas dos. Pueden usar la misma. Sí, son lo mismo. ¿Ya? Cata ahí, para que sepas. ¿Ya? Súper, súper, súper. Ya. Bueno, aquí está, el vértice. El vértice es el punto más bajo en la gráfica o más alto, va a depender, ¿no es cierto? Aquí es más bajo o más alto. Recuerden que el vértice es lo mismo que esta cosa más alto, ya que el mínimo o máximo. Y la abscisa del vértice corresponde al eje de simetría y su ordenada al valor máximo o mínimo de la función. Ahora, veamos. La función x cuadrado más 2x menos 1, ¿tiene restricción, sí o no? ¿Tiene alguna restricción esta función? No. No. Entonces su dominio son los reales. ¿Ya? Entonces su dominio son los reales. El dominio de la función cuadrática es los reales. ¿Ya? Dominio, los reales. Y ahora, el recorrido son los valores que toma la x. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué valores va a tomar? O sea, los valores que toma la y. Me pica la nariz. Ya. Si ustedes se dan cuenta, los valores que va a tomar desde ahí va a ir desde el vértice hacia arriba o desde el vértice hacia abajo, dependiendo si es carita feliz o carita triste. Entonces, si el vértice, o sea, si es una carita feliz, va a ir desde este puntito de la función, que es nuestro f de b menos 2a, hasta el infinito positivo. Ya va a ir hacia arriba, hasta el infinito positivo. Y si es una carita triste, va a venir desde el menos infinito hasta el f de b menos a, o sea, b partido, menos b partido en 2a. Y no incluye, y lo incluye. ¿Ya? Esos son los recorridos. ¿Ya? Por ejemplo, veamos uno sencillo, que era el que vimos antes. El x cuadrado menos 1. El vértice era el punto 0, menos 1. ¿No es cierto? Entonces, el recorrido de esta función va a ir, como es carita feliz, va a ir desde el menos 1 hasta el infinito positivo. Si aquí cambiáramos por un menos, sería desde el menos infinito hasta el menos 1. ¿Ya? Eso es lo que me cambia. ¿Ya? Pero este valor de acá era lo que nosotros llamamos f de menos b partido en 2a. ¿Ya? Que es la ordenada de esta cosa. Ya, perdón por el movimiento, es para ver si estaba diciéndolo bien. ¿Ya? Esos son los posibles recorridos si es carita feliz o carita triste. Ya. Los corchetes, es súper importante lo que ahí pregunta la Fran. El corchete siempre va a abrazar a la ordenada. Ya, siempre va a abrazar al f de menos b partido en 2a. Siempre lo abraza. Pero los infinitos nunca los abraza, nunca, jamás, jamás, jamás. Porque si los abrazara, estás diciendo que es finito, ¿ya? Así que no. Los infinitos nunca se abrazan, ¿ya? Por eso siempre como que le dan la espalda al corchete. Y esta cosita siempre va así. Y recuerden que nosotros siempre vamos a leer en la recta numérica de izquierda a derecha el intervalo.
¿ya? Por ejemplo, en este caso va desde aquí, imagínense que está la recta numérica, así como da vuelta. Acá está el infinito positivo y aquí está el infinito negativo. ¿Ya? En este caso vamos a ir siempre leyéndolo así. Entonces, en este caso, el primero que aparece es el vértice y luego el infinito positivo. Y en este caso, el primero que aparece desde abajo hacia arriba es el infinito negativo y luego el puntito. Por lo tanto, cuando es carita feliz, es el puntito, coma, infinito positivo, y si es carita triste, es infinito negativo, coma, el puntito. ¿Ya? Para que lo sepan. ¿Ya? Ustedes no podrían decir que esto es f de menos b partido en 2a, coma, infinito negativo. No, eso es un intervalo mal hecho. ¿Ya? Eso está mal hecho. ¿Ya? Súper. Y lo último que vamos a ver, si no me equivoco, porque si no, siempre me atraso yo. Ay, a ver. Chin, 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 chin. Ya. Súper. Y lo último que vamos a ver es esta cosa de acá. Ya, traslación de funciones de una función cuadrática. Esto, déjenme ver si puedo hacer, si tengo este trucazo guardado, que lo enseñaba en mis clasecillas, GeoGebra. Déjenme ver si la tengo acá. Denme un segundito nomás y vuelvo al Power. A ver. GeoGebra, abrir sesión, Google, que tenía unos experimentos guardados por ahí. Y aquí voy a salir. Y aquí voy a perfil. Deme un segundito, chiques. Voy a compartir al tiro. Ya. Perfecto. Y traslación de funciones. Vamos a irnos con la cuadrática. Y vamos a poner una cuadrática más... perdón. Más 2x menos 3. Ya. Tenemos esa cuadrática. Y yo la quiero trasladar hacia arriba. Entonces, si yo la quiero trasladar hacia arriba, lo que voy a hacer, o hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo, le sumo 1. ¿Ya? Está mal puesto ahí, por ejemplo. Está mal hecho, ¿ya? Lo que voy a hacer, si yo quiero trasladarla hacia arriba o hacia abajo, le sumo fuera de la función. Es decir, al g de x le sumo, por ejemplo, 1 para trasladarla hacia arriba, o le resto 1 para trasladarla hacia abajo. Entonces, ¿qué sería eso? Vean la función. Vean dónde está. Si yo a esto le sumo 1, me subió 1 hacia arriba. Si yo a esto le resto 1, me va a bajar 1 hacia abajo de donde estaba originalmente, que era acá. Pueden ver este puntito de acá. Aquí, este de aquí. Ay, me quedé pegada. Ahí sí. Ya, súper. Ya. Entonces, cuando yo quiero trasladar verticalmente una función, sumo o resto fuera de la función. Es decir, esta es mi función, ¿ya? Esta es mi función, la encierro en paréntesis, y afuerita le sumo esta cosa, ¿ya? Y obviamente después puedo reducir términos y bla, 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 ¿ya? Uy, ahí está. Pero ¿qué pasa si yo quiero trasladarla horizontalmente? Lo que tengo que hacer es sumar dentro de la función o restar dentro de la función. Pero aquí, ojo con los signos, ¿ya? Para la traslación vertical va como lo conocemos, suma arriba, resta abajo. Pero en la horizontal, si yo sumo, por ejemplo, un 1, ¿ya? Si yo le sumo 1, lo que hago es trasladarla hacia la izquierda, hacia los negativos. Y si yo le resto 1, lo que yo hago es trasladarla hacia los positivos. Veamos qué pasa. Aquí, ya, tengo el G. Le quiero sumar 1, ¿ya? Solo que no lo voy a poner, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Adentro de mi funcioncita, le tengo que sumar a todas las X el 1. Todas las X el 1. Y quiero que vean lo que pasa. Ahí era un 1 y aquí era un -3. Ya. Miren dónde está la función. Miren, está aquí, está aquí.
Está acá la función. ¿Ya? Y veamos qué pasa. ¡Pah! Se movió 1 hacia la izquierda. ¿Qué pasa si ahora cambio estos más por menos? ¿Qué va a pasar? ¡Pah! Originalmente recuerden que estaba al medio, estaba acá, ¿no es cierto? Y se movió, ¡pah! 1 hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, voy a volver al Power. Ya, perfecto. Voy a abrir el chat. Entonces, ya, ahora sí. Y lo que nosotros vimos recién es la traslación vertical y horizontal. ¿Ya? Sé que mi internet va medio lento porque lo veo de la tablet. ¿Ya? Perdónenme. Entonces, por ejemplo. Sí, tranquila. Si yo quiero trasladar esto una unidad hacia arriba, 2 unidades hacia arriba, por ejemplo, la quiero trasladar 2 unidades hacia arriba, lo que voy a hacer es a la función sumarle 2. ¿Ya? Sumarle 2. Entonces, ¿qué digo? Ah, pero ¿cuánto vale la función? La función vale x cuadrado menos 1, a eso le sumo 2, y eso lo resuelvo y me da x cuadrado más 1, ¿ya? Que es la misma gráfica, pero trasladada 1 hacia arriba, ¿ya? ¿Qué pasa si la quiero trasladar? Perdón, voy a borrar con esto. Si la quiero trasladar 2 hacia abajo, ¿ya? En vez de sumar, le voy a restar, ¿ya? Y lo que hago es al x cuadrado menos 1 le resto 2. Por lo tanto, sería x cuadrado menos 3, ¿ya? Eso es la traslación vertical, suma fuera de la función. Pero, si yo quiero trasladarla horizontalmente, voy a sumar o restar adentro del paréntesis. Es decir, por ejemplo, si yo la quiero trasladar 2 hacia la izquierda, recuerden que izquierda suma, derecha resta, ¿ya? Entonces, si yo la quiero trasladar 2 unidades hacia la izquierda, lo que tengo que hacer es evaluar la función de x más 2. ¿Y qué es eso? Simplemente donde había una x, reemplazo el x más 2. Entonces, en este sería x más 2 al cuadrado menos 1. ¿Ya? Y si yo, en vez de sumar, le resto, esto sería x cuadrado menos 2 al cuadrado menos 1. Y ahí puedo resolver la ecuación cuadrática, ¿no es cierto? O sea, el cuadrado de binomio y toda la cuestión. Eso es lo que es la traslación de funciones. Cuando trasladan verticalmente, trasladan, o sea, suman o restan afuera de la función, y cuando trasladan horizontalmente tienen que sumar o restar dentro de la función. ¿Ya? No sé si se entendió. ¿Sí? Que igual es como difícil esta parte. Disculpa, si se sumaba, ¿para qué lado avanzaba? ¿Para la derecha o la izquierda? Izquierda. Y si se resta, derecha. ¿Ya? Súper. Y la forma canónica es una forma reducida de esta cosa de acá. Por ejemplo, si ustedes les dan esta función, f de x es igual a, voy a poner esto, a 2x más 3 al cuadrado menos 1, ¿qué quiere decir? Esta es la forma canónica, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Si ustedes se dan cuenta, aquí podríamos decir que se trasladó 1, no sé cuándo se sube, pero por lo menos durante estos días probablemente. Ya. Ese menos 1, esto es lo que quiero que vean. Este menos 1 va a ser la ordenada del vértice, que va a ser menos 1. Y este 3 de aquí, ¿ya? Aquí quizás genera un poco de
de confusión esta cosa. Si tenía un x más 3, ¿hacia dónde se movía la parábola? ¿Derecha o izquierda? Izquierda, ¿no es cierto? Izquierda. Entonces, si se mueve a la izquierda, va hacia los negativos. Por lo tanto, este sería menos 3. ¿Ya? ¿Qué pasa si tuviera 2x menos 3 al cuadrado menos 1? El vértice se va a encontrar en el 3, ya porque se movió hacia la derecha, y como menos 1. ¿Ya? La forma canónica lo único que nos hace es darnos el vértice de manera más inmediata. ¿Ya? El vértice va a ser lo que acompaña a la x como suma o resta y lo que está afuera de este como cuadrado de binomio. ¿Ya? Eso, esa es la forma canónica. Yo por lo general no... Cuando se sumaba se traslada hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. ¿Ya? La vertical es como que va con los signos, ¿no es cierto? Suma arriba, resta abajo, y la horizontal es que al revés. ¿Ya? Suma izquierda, resta derecha. Ya. Voy por tiempo, que ya nos estamos pasando un poquito, chiques. Lo que vamos a hacer es, voy a explicar algunos difíciles y los más fáciles se los voy a como enunciar. En este caso, para determinar el f de 5, simplemente tienen que reemplazar todas las x por 5, ¿ya? Y operar, ¿ya? Bueno, vamos a hacerlo rapidito. 3 por 5 más 2, ¿ya? Que la función era 3x más 2 y es 3 por 5 más 2, que sería 15 más 2, que sería 17, ¿ya? Eso, es la A. Vamos con la siguiente, vamos a ir rapidito. Ya. Determinar el dominio y recorrido de. Díganme ustedes. La primera, ¿tiene restricción, sí o no? Sí, porque A es 0. ¿O no? No, nada, no me pesqué. Ya. Súper. A es 1, ¿no es cierto? Entonces, en este caso no tiene restricción, por lo tanto, son los reales. Esto es una recta, ¿no es cierto? Su recorrido también van a ser los reales. En este caso, es más difícil ver el recorrido de estas cosas, ¿ya? Y si tiene ahí, el denominador no puede ser 0, entonces el denominador, o sea, la x tendría que ser distinta de 2, ¿no es cierto? Porque si la x vale 2, el denominador se me hace 0 y no puede ser así. Esto es dominio y esto es recorrido, ¿ya? Y el recorrido, lo vamos a ver, o sea, ya no entra esto así como de sacar la inversa, creo, que es biyectividad y inyectividad, no sé si entra, no sé si vamos a verlo en el próximo Power o qué ondi, porque en verdad no entra, ya, entonces no deberíamos poder sacar recorridos, ya, porque no sabemos la inversa, ya, pero en este caso debería ser algún valor. Lo que me importa son los dominios. Ya no entra función inversa, perfecto, entonces no podemos calcular recorridos. Ya. Tenemos esta función, f de a más b menos f de b. ¿Quién es f de a más b? Simplemente reemplazo todas las x por a más b. F de a más b es simplemente 2 por a más b más 3. ¿Ya? Recuerden que nuestra x ahora es a más b y por eso la reemplazo en la función. Distribuyo 2a más 2b más 3. ¿Ya? Y luego tengo el f de b. ¿Quién es mi x? La b. Así que reemplazo. 2b más 3. Y luego me dice, toma esto, réstale esto. Sería 2a más 2b más 3 menos paréntesis 2b más 3. Luego, ¿qué me queda? 2a más 2b más 3 menos 2b menos 3. Se va esto y me queda 2a. Chin chin. Recuerden, todo lo que va adentro del paréntesis es nuestra x. Así que ustedes toman todo lo que está dentro del paréntesis y lo reemplazan cada vez que aparezca una x. En lo último, es que nosotros calculamos el f de a y el f de b por separado, ¿ya? Y luego simplemente lo restamos con i. ¿Ya? Lo restamos nomás. A ver si me puedo devolver. Ya. Esto es mi f de a más b.
esto es mi f de b, y los restamos, ¿ya? Entonces, recuerdan que el f de b es un todo y había que restar como con parentesito. ¿Ya? Súper. Ya. Si f de x es igual a, ya, ¿qué voy a tener? ¿Cuánto vale f de 2? Sería a por 2 más b. ¿Ya? Y luego f de 3 sería a por 3 más b. Pero el f de 2 también es igual a menos 1, porque te lo dicen acá. Y el f de 3 es igual a menos 2. ¿Qué voy a tener al final? Voy a tener un sistema de ecuaciones. 2a más b igual a menos 1 y 3a más b igual a menos 2. ¿Ya? Y aquí voy a simplemente restar las ecuaciones y me quedan menos a, me queda 0b y me queda 1. Sí, porque menos 1 menos menos 2 es menos 1 más 2. Eso me da 1. Y el a vale menos 1. ¿Ya? Entonces eliminamos todas las que no tengan menos 1 al principio. ¿Entendimos cómo sacarlo hasta ahora? ¿O fui muy rápido? Todo bien. Ya, bacán. Bacano. Y ahora lo que hago es reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones, en cualquiera de estas dos, el a igual a menos 1. Entonces sería menos 1 por 2 más b es igual a menos 1, menos 2 más b igual a menos 1, b igual a menos 1 más 2, que sería 1. Así que sería menos 1 y 1. ¿Ya? Chin, 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 chin. Y espero que sí. Debería estar subido ya. No sé. Recuerden que la clave es Ruby Rena. ¿O Rena Ruby? Ruby Rena. Ya. Y nos vimos con posición de funciones. Chale. Ya le voy a decir a la capa. Ya que no estaba en el Power. Nos vimos con posición de funciones. Déjenme ver si me lo salté. Denme un segundo. Gráfica, dominio, eso. Ya, no estaba. Ya, le voy a pedir a las... ¿A qué hora vamos a terminar? Ya estamos terminando. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer uno de cuadrática. Elijan 1, 2 o 3. Elijan uno de los 3. Y vamos a tener soluciones de los 2. Ya, la 2. Perfecto. Oh, la 3 eligieron por ahí. Chale. Vamos a hacer la 2. Perdónenme. Sea f una función definida en los reales mediante f de x cuadrado 1, 2 y 3. Ya. ¿Dónde alcanza su valor mínimo? ¿Por qué mínimo? Porque es una carita feliz. Ya, el valor de x donde la función alcanza su mínimo. Ya, es decir, me están preguntando por la x del vértice. Y recuerden que la x del vértice es menos b partido 2a. En este caso, ¿cuánto vale b? Vale menos 4b y el a vale 1. 2 por 1. Sería 4b partido en 2, que sería simplemente 2b. ¿Ya? 2b. Ya. Aquí, ojo piojo, vamos a hacer otro más. Ya. Ojo piojo con lo que vamos a responder. Porque era muy easy peasy. Ya. Si aquí me habrían preguntado cuál es el valor mínimo de la función, ustedes tenían que tomar esto y reemplazarlo acá. Pero no le estaban pidiendo el valor mínimo de la función, le estaban pidiendo el valor de x, donde la función alcanza su mínimo. ¿Ya? En el caso que le pregunten cuánto es el mínimo de la función, le están preguntando por la y. En este caso le preguntaban por la x.
¿Ya? Así que era 2b. Ya, solo usando formulitas. Y vamos a usar... ya. Aquí te decían la x del mínimo. Y eso es simplemente usar la fórmula menos b partido en 2a. Recuerda que el b es lo que acompaña a la x solita, que en este caso sería menos 4b, y por menos. Y el a es lo que acompaña a la x cuadrado, que en este caso es 1. Sería 2 por 1. Menos por menos más, 4b, y 2. Se van el 4 con el 2 y me queda 2b. ¿Ya? Eso hicimos. Usando la formulita. Sí, cabrón. Ya. Súper. Uy, cancelar. ¿Qué cosa desde el principio así como que es una función? ¿Qué pero qué? El ejercicio. Ya. Nos dan una función y nos piden el valor donde la función alcanza el mínimo, pero el valor de x. Entonces es el vértice, ¿ya? Es el vértice. Y el vértice tiene como fórmula menos b partido en 2a igual a f de menos b partido en 2a. ¿Por quién te están preguntando? Por la x. Es simplemente reemplazarle la formulita, ¿ya? Ahí reemplazas. Esto de acá es tu b y este 1 que no aparece es tu a. Y eso lo reemplazas en esa formulita de ahí, ¿ya? Chao, Bárbara, que estés bien. ¿Ya? Y ahí lo resuelves como ya lo resolví varias veces. ¿Ya? Perdón. Me pica la garganta. Ya. Gracias. Ya, vamos con esta. Con respecto a la parábola, se puede afirmar que, primero, ¿es carita feliz o carita triste? Como extra. ¿Carita feliz o carita triste? Triste. ¿Ya? Triste. Muy bien, es carita triste. Me dicen que intersecta el eje Y en 0,-3. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque el menos 3 es igual al C y nosotros dijimos que siempre iba a ser el 0,C la intersección. Así que en este caso reemplazamos la C por el menos 3. Así que eliminamos todas las que no tengan la 1. Ya. Intercepta al eje X en 2 puntos. ¿Y eso cómo lo vemos? Con esta cosa de el discriminante. ¿Quién es B? B vale 4. El A vale menos 1 y el C vale menos 3. Esto sería 16. Menos, menos, menos es menos, porque menos por menos más, más por menos, menos. Y 4 por 3, 12. Luego, finalmente, esto nos da 4. Y eso es mayor que 0, por lo tanto, intersecta ¿en cuántos puntos? En 2. Así que esta también es verdadera. Eliminamos esa. Y su vértice está en el menos 2, menos 7. Veamos. Veamos. Menos b partido en 2a. ¿Cuánto vale menos? O sea, menos b sería menos 4. Y el a vale menos 1. Esto sería 4 partido en 2. Y esto sería 2. La coordenada x nos dio 2. Y no menos 2. Así que esta ya es falsa porque el 2 nada que ver ahí. O sea, el menos del 2 ahí nada que ver. ¿Ya? Menos 4. Más 8 es 4. 4 menos 3. Ya sí. Estaba mal eso. Estaba malito. ¿Ya? Súper. Entonces sería solo 1 y 2. ¿Cómo sacaría el eje Y? ¿Cómo? No entendí la pregunta, Connie. El valor de Y. En este caso, si tú quisieras sacar el valor de Y,
tienes que reemplazar el 2 en la función. Entonces tú dices, y es igual a menos 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 3. Y ahí, esto si no me equivoco, te da 7 positivo. ¿Ya? Así que eso. Jiji. Tienes que reemplazar en la función. Ya, pues chiquillas, estamos. Nos quedó solamente un ejercicio que no pudimos hacer. Bueno, uno de composición de funciones y otro de gráficos. ¿Ya? Estamos. Nos demoramos como media horita más, perdón. Cuídense, que estén bien, chiquillas. Chao a los de YouTube.